Hermanos, les invito a abrir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Ayer hablábamos de la puerta abierta, que es el Señor Jesucristo. Él es la puerta de salvación, no hay otro medio. ¿Ya? Y en esta noche queremos hablar de la puerta cerrada. Cuando la puerta se va a cerrar, la puerta de la gracia, va a llegar un momento que va a estar cerrada. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Hay un párrafo muy hermoso que habla desde el verso 1 hasta el 13. Dice: parábola de las 10 vírgenes. Ese es el título. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué? Dice el verso: y se cerró la puerta. Sabemos que es Dios quien cierra la puerta, el Padre. Dice el verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Aquí vemos, en esta porción de la palabra del Señor, vemos a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tienen aceite, las insensatas no tienen aceite. ¿Ya? Y aquí es muy bonito ver, es que las vírgenes, ¿no es cierto?, que tienen ese aceite, figura del aceite, figura del Espíritu Santo. El aceite era con lo que se ungía a los profetas, a los reyes en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo es lo que tiene el creyente cuando se convierte al Señor. Viene a morar el Espíritu de Dios en él. Viene a morar la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Cristo viene a morar en la persona. Cuando la persona reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo, pasa a morar el Espíritu Santo en ella. Y aquí nos dice en el verso 1: entonces, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no eran convertidas, no tenían al Señor Jesús en el corazón, por lo tanto no podían tener el Espíritu Santo. Y ellas eran insensatas. ¿Por qué? Porque no habían hecho caso, ¿no es cierto?, al llamado de Dios, que es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. El Señor está llamando a las personas para que abran su corazón, para que reciban a Cristo por la fe, y la gente dice: lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, lo haré más adelante, estoy demasiado joven, dicen, estoy demasiado mayor, soy demasiado niño. Hay un tratado hermoso que describe eso, que dice: soy demasiado joven, soy demasiado mayor. Dice: demasiado tarde también. Cuando llega la muerte no avisa, y puede llegar en cualquier momento y a cualquier persona. Entonces vemos acá que estas insensatas piden, ¿no es cierto?, luego le van a pedir aceite, que les conviden las prudentes. Pero las prudentes no pueden convidar ese aceite, porque ese aceite es de sus lámparas, porque la salvación es personal. La salvación no es que uno pueda convidar de la salvación que tiene a otro. Uno lo que puede hacer es, como decía mi hermano, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida cuando nos hemos convertido, y decir, como dijo el ciego, que es sanado en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que él decía: solo sé que antes era ciego y ahora veo. Era lo que él sabía, que antes había sido ciego toda su vida. Pero ese hombre, Jesús de Nazaret, el Señor,
le había dado la vista. Entonces, vemos ahí, ¿no es cierto? Y vemos que el Señor, aquí está, relata estas 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes tienen aceite, tienen al Espíritu Santo, tienen al Señor. Las insensatas no lo tienen. Y dice, verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían la lámpara, pero tenían aceite, por lo tanto tenían luz. Las otras estaban en tinieblas, no tenían luz, porque el aceite, ¿no es cierto?, las lámparas se utilizaban con aceite. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Acaso no es este el síntoma que tiene la iglesia en estos momentos? Y dice que cabecearon todas, incluso las prudentes. Cabecean las 5 prudentes también. Y cabecearon todas, estaban todas como dormidas. Dice, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ya era demasiado tarde para las insensatas. No había tiempo, ¿no es cierto? Y ellas piden a las prudentes que les conviden de su aceite, pero no se puede. La salvación es personal. Por eso el Señor dice, he aquí a la puerta de tu corazón y te llamo, dice. Si alguno abre, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Así que podemos ver, ¿no es cierto?, que esto le acontece a las vírgenes insensatas. Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se acabó el tiempo de la gracia. La gracia de Dios lleva más de 2000 años, desde cuando el Señor Jesucristo vino hasta nuestros días, según nuestro calendario. Hay una diferencia de años solamente con el calendario judío, pero equivale a más de 2000 años. Según nuestro calendario, estamos en el año 2017, desde que Cristo vino a la tierra, que murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Pero sabemos que este tiempo que se llama la gracia va a llegar a su término. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, se termina la gracia automáticamente y entra el periodo de la gran tribulación, de la tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de otros 3 años y medio. 7 años que Dios envía a la tierra para purificar esta tierra. Envía juicios del cielo. El Espíritu Santo se va con la iglesia al cielo. ¿Por qué? Porque esta tierra va a estar bajo el control del anticristo. Dios permite que los que no quisieron creer al amor de la verdad para ser salvos, crean a la mentira, crean a Satanás y crean a ese personaje satánico que va a ser el anticristo, el falso profeta y la bestia. Ellos son la Trinidad satánica. 3 personajes imitan a Dios, pero son todo lo contrario de lo que Dios es. Y ellos se van a manifestar en aquel tiempo. Pero, ¿no es cierto?, por eso es tan importante que hoy la persona se ponga cuenta con el Señor, le pida perdón por sus pecados y crea en la obra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice el Señor. Así que podemos ver allí, ¿no es cierto?, y también podemos leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 8, verso 20, dice Jeremías, capítulo 8, verso 20. Jeremías es el profeta llorón, como se le describe, que llora mucho. Jeremías tiene que ver tantos sufrimientos, ve muchos sufrimientos en Israel, ¿no es cierto? Y dice el verso 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, pasó el tiempo de la cosecha, de que se tenía que cosechar. Dice, terminó el verano, una de las estaciones más hermosas que tenemos, ¿no es cierto? Primavera, verano, pero dice, terminó el verano. Y exclama el profeta, y nosotros no hemos sido salvos. No se han puesto a cuentas con el Señor. Y es terrible para la persona que muere sin Cristo. Decíamos,
que parte a la eternidad, un lugar que se llama el Hades, donde se produce, ¿no es cierto?, donde va el alma de la persona que muere sin el Señor. Si tuviéramos el gráfico, veríamos que hay dos caminos. Es un camino ancho que enseña, la palabra del Señor lo enseña, que hay un camino ancho y espacioso, y hay un camino angosto, que es estrecho. Y hay dos destinos. Uno es el cielo arriba con el Señor, y el infierno, que es un lugar que está preparado para Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, las potestades, pero no para el ser humano, no para el hombre, no para la mujer. Dios quiere que el ser humano vaya al cielo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que el Señor quiere que el hombre vaya al cielo. Si el mundo se convirtiera entero al Señor, todos cabríamos arriba en el cielo con el Señor. Ese es el propósito del Señor. Pero sabemos que no todos van a obedecer a la fe. La fe no es de todos. La fe son solamente aquellos que realmente se han convertido al Señor Jesucristo. Y dice también en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, Lucas capítulo 13, tiene por título, antes del verso 22, la puerta estrecha. Miremos lo que dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En aquel momento, ¿no es cierto?, el Señor lo dijo así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. Nosotros, los seres humanos, nos guiamos, ¿no es cierto?, por días, por meses, por semanas, por horas, por el tiempo. Dios no tiene problema de eso. Dios no tiene problema con el tiempo. Él es eterno. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente porque todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede, y omnipresente porque está en todos los sitios. Y Dios no necesita pensar para hacer las cosas. Dios actúa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros necesitamos pensar para actuar, pero Dios no necesita pensar. Incluso Él sabe lo que nosotros pensamos. Incluso la palabra que va a salir de nuestra boca la conoce el Señor. Si nos tapamos enteros bajo la sábana o con el cubrecama y pensamos algo, Dios sabe lo que estamos pensando. Así es el poder de nuestro Dios tan grande. Dice que no cae a tierra ni un solo cabello de la persona sin que Él no lo sepa. O sea, tiene un control de todo el Señor. Y acá está diciendo, ¿no es cierto?, que una vez cerrada la puerta, ¿y quién cierra la puerta? La cierra Dios. La puerta de la gracia va a estar cerrada un día. Por eso hoy es el día de salvación, alma querida. Jesús te ama. El Hijo de Dios, como ha explicado nuestro hermano, estuvo 6 horas crucificado el Señor en la cruz. 6 horas clavado. 6 horas sus manos clavadas al leño, a la madera, traspasados con duros clavos. Sus pies igual. Y su costado al final fue traspasado con una lanza, de donde salió sangre y agua al final. Y un puño de un hombre, de una persona o de una mujer, cabía para poderlo meter en el costado del Señor. Así que no era un agujero insignificante, sino que le clavaron la lanza ahí en su costado. Y realmente el Señor sufrió mucho. Su rostro fue desfigurado de tantos puñetazos y golpes que recibió. Recibió nada. Eso lo vemos en el juicio. Recibió tantas cosas el Señor. Y
lo canjearon por un delincuente como era Barrabás, un hombre acusado por asesinato, por sedición, por traición, un homicida. Y la gente pidió que se les diese al homicida y crucificar al inocente, al Señor Jesús. Entonces, y así sucesivamente podríamos describir tantas cosas que el Señor pasó por nosotros. Su rostro fue desfigurado, su barba fue arrancada a jirones. Y también solamente para el capítulo 7, para terminar, porque ya estamos en la hora, solamente para mencionar un aspecto quizás, en el mismo capítulo 7 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 7, vamos a ver el verso 16. Dice, y los que vinieron, dice, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. En el diluvio, Noé construyó un arca, capítulo 6, por el tiempo no podemos leerlo todo, me habría gustado poderlo leer y haber explicado algunas cosas muy importantes para que tengamos claro cuál es el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere realmente. El capítulo 7 de Génesis habla del diluvio y describe cómo Dios, hay un hombre que halló gracia ante sus ojos y este hombre era Noé. Y Noé, Dios lo escoge para que construya un arca. Le dice Dios, hazte un arca de madera de gofre y pon allí todo animal, le dice. Todo animal, pon macho y hembra, de toda especie. Y le dice, yo enviaré un juicio de agua a esta tierra por causa del pecado, que ya la maldad ha llegado muy arriba. Entonces el Señor envía ese diluvio. Pero Noé se demora 120 años en hacer el arca. En aquellos años la tierra se regaba con un vapor que subía. No llovía todavía en la tierra. Un vapor que subía como un rocío, un vapor, y eso regaba la tierra. Así que a Noé lo trataban de loco. ¿Y cómo se le ocurría hacer, ¿no es cierto?, un arca, un tremendo barco que construyó allí, ¿no es cierto? Pero Noé era un hombre de fe y por lo tanto Dios le dijo algo y él obedeció al Señor y construyó el arca con su familia, con sus 3 hijos y entraron las esposas de los hijos, las 3 esposas, entró Noé y su esposa, 8 personas de todo el mundo. De todo el mundo. Y dice que Dios cerró la puerta, el Señor cerró la puerta. Así que vemos, como dice Apocalipsis, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y cuando Él abre, no hay nadie que pueda cerrarla. Y cuando Él las cierra, no hay nadie que las pueda abrir. Así es el poder del Señor. Así que vemos, y por el tiempo, pero es muy hermoso ver en el capítulo 7 que aparece muchísimas veces que entraron en el arca macho y hembra. Como 7 veces lo dice la palabra de Dios, entraron en el arca. Incluso de los animales puros entran 7 parejas por cada especie, y de los animales impuros solamente una pareja. Y así el Señor conservó la especie. Y, ¿no es cierto?, y así Dios juzgó esta tierra. Así que podemos ver claramente nosotros que la ignorancia del mundo, lo que llega a ser el mundo sin Cristo, esto de los homosexuales, el lesbianismo y todas estas cosas, que toman por decir un símbolo, el arco iris, que es algo con un significado tan grande, que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen y practican. ¿Por qué? Porque ese arco iris es un pacto que Dios hizo con el hombre, de que nunca más la tierra va a ser destruida bajo juicio de agua. Y aparece muchas veces allí, como lo digo, como 7 veces por lo menos, macho y hembra. Y si ellos realmente leyeran eso de la Escritura, tendría que darles vergüenza realmente haber escogido ese símbolo para aplicarlo a sus vidas, porque es todo lo contrario. Pero sabemos que Satanás todo lo tuerce, todo lo cambia como él quiere, y todo lo que, ¿no es cierto?, allí es claro el Señor, macho y hembra, no 2 machos juntos ni 2 hembras juntos entraron al arca, macho y hembra de todas sus especies.
Entonces, vemos muchas enseñanzas bonitas de la palabra de Dios. Y como lo digo, lo más importante queremos decirle a cualquier alma que haya en esta noche, que si aún no ha recibido al Señor, lo reciba en su corazón, tenga la seguridad de la salvación, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Dice que viene en cualquier momento el Señor, y cuando Él venga, la iglesia va a subir de esta tierra, se va a elevar para encontrar al Señor en las nubes. Y eso va a ser maravilloso, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Los únicos que nos vamos a percibir de ellos vamos a ser nosotros los creyentes. El mundo va a seguir intacto igual, pero solamente 7 años, hasta que venga el fin, ¿no es cierto?, que vendrá cuando el Señor ya se va a manifestar tocando tierra, pero va a ser en su propia tierra, en Israel, cuando Él pise el monte de los olivos, que según los científicos está rizado, pero cuando el Señor ponga sus pies, se va a transformar en un gran valle. Y el Señor, ¿no es cierto?, va a aparecerse justo a su pueblo Israel, cuando estará rodeado de todas las naciones del mundo. Millones de jinetes, de soldados que describe la Biblia, y seguramente vienen todos de Rusia, vienen todos de allí, de China, que tienen ejércitos tan grandes, y que todos lo envían, todos lo dedican ellos al armamento. Y los musulmanes también, ciertamente. Pero ellos van a rodear a Israel. Y ahí Israel va a reconocer por primera vez, va a reconocer a su Señor, a su Mesías, que ellos mismos crucificaron. Cuando le miren las heridas en las manos al Señor y le pregunten, ¿dónde te fueron hechas estas heridas? Y el Señor dirá, en casa de mis amigos me las hicieron. Y ahí dice que llorarán como se llora por hijo unigénito, por el Salvador del mundo. Quiera Dios en esta noche que la persona que no tenga a Cristo lo haya recibido en su corazón, o lo reciba, porque todavía estamos a tiempo. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.